Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, quise hacer el estudio, o sea, la segunda parte del estudio, mucho antes, pero estuve retrasado por algunas cosas y el trabajo. Hermanos, vamos a ir con el estudio. Anoche tuvimos la introducción acerca de las ordenanzas del Señor Jesús y esta noche vamos a tratar de terminar con el tema del bautismo, ¿sí? Y de la cena del Señor. El bautismo del arrepentimiento, así lo tengo como título, o el bautismo también de justicia. Juan el Bautista, quien viene promoviendo el bautismo del arrepentimiento, es el que viene preparando también el camino del Señor, según lo que se había dicho de él, de Juan me refiero, de que una voz que clama en el desierto, bueno, prepara el camino del Señor. Bueno, él venía preparando y hablando del arrepentimiento a todo el pueblo judío, a todo el pueblo hebreo, y en esa oportunidad es cuando aparece el Señor Jesús, ¿no es cierto?, para ser bautizado por él. Los textos que vamos a leer están en capítulo 3 del libro de Mateo, capítulo 3, yo le pido que usted tenga su Biblia, versículo 1 al 12. Capítulo 3, versículos 1 al 12, y dice así la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía, o su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él, a Juan, toda Jerusalén y Judea y de la provincia de alrededor del río Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Acá en este punto yo no sé si es que confesaban verdaderamente los pecados del pueblo para bautizarse, o sencillamente la señal que ellos hacían al bautizarse era confesar sus pecados. O sea, se tenía como en cuenta, como Juan tenía en cuenta de que ellos se estaban arrepintiendo y estaban confesando de esta manera sus pecados. Acá la palabra no lo aclara. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos, una secta religiosa de aquella época, y los saduceos, otra secta, venían al bautismo, les decía: generación de víboras. Juan le decía a estas dos sectas, ¿no? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan tenía bien en claro que había una ira, la ira de Dios, y que estaba próxima, ¿no? Entonces ellos, según la interpretación de Juan, ellos estaban huyendo de esa ira venidera. Y les dice acá, el versículo 8, hace pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, decía Juan, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Recuerden que le estaba hablando de hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces acá vale lo que él está aclarando. Yo la verdad, dice Juan, os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, se estaba refiriendo a Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recoge el trigo en el granero,
Él quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Yo personalmente creo que ahí está hablando del infierno. Y este que va a limpiar la paja y que va, y va a guardar el grano en el granero es Jesús. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que venía haciendo Juan, hablando del bautismo para arrepentimiento. La palabra clave aquí es arrepentimiento en este bautismo, ¿cierto? El bautismo que Juan venía promoviendo y así preparando el camino del Señor. El significado de esta palabra, arrepentimiento, en una primera esencia quiere decir lamentarse de haber hecho algo o dejar de hacer algo, ¿no es cierto?, en su primera acepción. Y la segunda acepción dice es volverse atrás de una decisión o de una acción. Por eso Juan les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese lo que dice ahí Mateo, el mismo pasaje, Mateo 3, verso 8, le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, bueno, también quiere decir hacer un giro de 180 grados en cuanto a la condición de nuestro corazón. O sea, nuestro corazón es perverso y es malo cuando no está sujeto a Dios. Pero cuando queremos sujetarnos a Dios y queremos la bendición de Dios, espiritualmente nosotros hacemos un giro de 180 grados. O sea, íbamos hacia el sur, nos volvemos hacia el norte. Íbamos hacia el este, nos volvemos hacia el oeste. Esta es la idea de la palabra arrepentimiento. Volverse atrás de una acción ya cometida, en este sentido el pecado, volverse atrás, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, antes yo robaba, bueno, hoy ya no robo más. Ese es el cambio que debe provocar, ¿no es cierto?, el Señor por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y bueno, cuando lleguemos al final vamos a ver qué significa el bautismo, y qué estamos haciendo, qué es lo que queremos demostrar con el bautismo. Porque puede ser que nos bauticemos, pero nuestro corazón sigue pensando cosas malas. ¿Sí? Y el bautismo es volverse atrás, una muestra visible de algo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Sí? A través del bautismo yo muestro de que estoy arrepentido y que quiero seguir al Señor y sus ordenanzas. Bueno, por esta razón Juan decía en Mateo 3, capítulo 3, versos 8, bueno, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario resaltar que Jesús, cuando viene a Juan el Bautista, no tenía nada de qué arrepentirse. Él era puro, él era santo, él había cumplido hasta ese momento con todo lo que la profecía de los profetas habían establecido sobre su vida, ¿no es cierto? Y bueno, era santo y sigue siendo santo. Y bueno, no tenía de qué arrepentirse. Entonces Juan, cuando viene Jesús a bautizarse al río Jordán, le quiere impedir de todas maneras que no se bautice, porque no había necesidad, pero el Señor Jesús le pone en claro, hay algo muy importante a Juan. Él le podría decir, sí, Juan, tenés razón, bueno, la verdad que yo te debería bautizar a vos, pero mira, verso 15 de este pasaje, allí tenemos lo que Jesús le contesta a Juan cuando Juan no lo quiere dejar bautizar. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, en el bautismo yo también estoy cumpliendo con la justicia de Dios. Dios es el que exige esto a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero Dios también es el que quiere ser obedecido. Quiere ser obedecido.
Y por ahí se dice que mucha gente dice, bueno, voy a esperar a sentir en mi corazón el hecho de bautizarme. No es sentirlo en el corazón, es un acto de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, es cumplir con la demanda, en este caso de Jesús y de Dios, ¿no es cierto? Cumplir esa demanda, eso es ser y actuar en justicia. Entender de que el Señor nos pide esto y en obediencia obedecemos, a la vez que estamos diciendo públicamente que hemos muerto, que queremos morir al pecado y vivir para Cristo, y estamos cumpliendo con la justicia y la demanda de Dios. La palabra aquí clave es justicia. Durante su ministerio Jesús practicó el bautismo, pero el Señor no bautizaba a la gente que él estaba ganando como discípulos. Sí, los apóstoles, sus discípulos, bautizaban a la gente, a los nuevos convertidos, ¿sí? Fíjense en lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2. Juan 4, 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús no bautizaba. Sus discípulos eran lo que, por decirlo de alguna manera, el Señor les permitió ir practicando, porque ellos eran lo que después de la ascensión de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, del nacimiento de la iglesia, ellos eran los que iban a tener que bautizar. Bueno, y esta orden ha pasado a través de los años a todas las iglesias, a todos los obispos, ancianos, pastores, la gente que está en el ministerio y que ayuda a los pastores a bautizar, ¿no es cierto?, a los nuevos convertidos, aquellos que han entendido que el bautismo es un acto de obediencia. Durante su ministerio, bueno, vuelvo a decirlo, Jesús no bautizó, pero sí sus discípulos, pero era una práctica, ya el bautismo era una práctica. Jesús es el que instituyó el bautismo como una ordenanza para su iglesia. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es el que instituye, como decíamos anoche, y hoy lo reiteramos, es el Señor el que instituye el bautismo. Después tenemos también el libro de Marcos. Marcos, búsqueme por favor, hermano. Bueno, tienen la oportunidad de volver a ver el video y ustedes lo van a desarrollar así. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leer un poquito antes. Y les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Muy bien. En definitiva, ya cerrando la idea del bautismo y por qué nos bautizamos, ¿no es cierto? Es para cumplir con un acto de justicia de Dios. Hago un resumen aquí y espero que ustedes lo puedan atesorar en sus corazones y, bueno, quizás guardar este video o anotar lo que les estoy hablando. Dice, en definitiva, el bautismo es una ordenanza establecida por Jesús para aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Bautizarse es cumplir con la justicia de Dios. Al bautizarnos damos testimonio de que hemos dejado atrás el mundo y sus deseos para seguir a Jesús, sus ordenanzas y así vivir para Él. Al bautizarnos estamos diciendo que no nos estamos arrepentidos, o que estamos arrepentidos, mejor dicho, de nuestra manera vana de vivir para el pecado y en el pecado. Y el último pasaje que les pido que busquen ustedes es 1 Pedro, el capítulo 1,
1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, como cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de esa manera vana de vivir. Entonces el Señor quiere que vivamos para Él.